al Señor. Gloria a Dios, bienvenidos todos, hermano. Y antes de que se me olvide, hermano, de hoy 15, creo que son las votaciones, ¿verdad? De hoy 15, es primero, ¿verdad? Primero de febrero. Y usted sabe, ¿el 4 qué? ¿El 4? No, el primero. Domingo primero. Sí, entonces, como decía aquel anuncio de hace años, hermano, que decía, salí a votar. ¿Se acuerda? Salí a votar. Hermano, usted sabe que nuestra mejor política, lo vimos el miércoles, estuvimos hablando el miércoles de esto, nuestra mejor política no son políticos, ¿verdad? No nos metemos en política, hermanos. Dios es un Dios teocrático, Dios no es un Dios democrático. Pero la Biblia en Romanos 13 dice, ¿verdad?, que tenemos que orar por las personas que están en eminencia, ¿verdad?, que son obviamente los que están a cargo, ¿verdad?, para que nuestro país, dice, vivamos en paz, ¿verdad?, sosegadamente y podamos estar tranquilos. Entonces, claramente la Biblia enseña, hermano, que hay que orar por nuestras autoridades políticas, ¿verdad? Y más que orar, hermano, es ser conscientes, hermano, de que es algo importante, que es un derecho, es un deber, pero también es un derecho que tenemos, es una bendición que podamos votar. Usted ve cómo han estado países, por ejemplo, Venezuela, ¿verdad?, cómo han estado esos países, tal vez por un mal voto de una nación en algún tiempo. Entonces, hermano, oremos mucho al Señor, pidámosle mucha dirección al Señor a la hora de votar, ¿verdad? Como dijimos el miércoles, no le vamos a decir por quién vote, ¿verdad? Pero sí le podemos decir por quién no vote, ¿verdad? Pero bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? Como le digo yo a mis hermanos, ¿verdad? Ya, yo voto por cualquiera, vacilando, ¿no? Porque se mete, a ellos sí les gusta mucho la política. Uno está a favor de este gobierno y el otro en contra. Somos 3 hermanos, de mis 2 hermanos. Y yo le digo, yo no sé por quién voy a votar, pero sí sé por quién no voy a votar. No voy a votar por el que apoya el matrimonio igualitario, ¿verdad? Porque eso afecta a un país, afecta a una nación. Entonces tenga claro, hermano, usted por quién no votar, y que Dios le dé dirección por quién usted votar. Pero es domingo, entonces, y tenemos Santa Cena, entonces vaya y vote. Después véngase para la iglesia, o se viene para la iglesia y después va a votar, ¿verdad? Pero creo que es importante, hermano. Como le digo, nosotros no somos políticos y no nos va a ver jamás aquí prestando el púlpito, hermano, para hacer campaña política, jamás, o poniendo banderitas por ahí, no, eso no, pero sí, ¿verdad?, tenemos que ir a votar, más que, y ahí, hermano, estamos en el último tiempo, ¿verdad? Como lo vimos el miércoles, ¿verdad? El miércoles dimos un tema muy bonito, hermano, los que vinieron, ¿verdad?, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Hermano, cuando yo me bajo aquí, ¿verdad? Es porque me gusta hablar con usted, me gusta estar cerca, me gusta sentirlo cerca. Entonces, como los miércoles, y me gusta preguntar, ¿verdad? Pero que me respondan, ¿verdad? Que me respondan. Los que vinieron el miércoles, ¿de qué hablamos el miércoles? Siervos del último tiempo, porque estamos en el último tiempo, hermano. Entonces, para votar, hermano, para algo tan simple, entre comillas, hermano, hay que pedirle dirección al Señor, porque estamos en los últimos tiempos, hermano, y Costa Rica siempre ha sido un país muy bendecido. Gracias a Dios por Costa Rica, porque hemos sido un país sumamente bendecido, hermano. Pero, ¿verdad?, así hubieron países, hermano, que vivían muy bien y que un pronto a otro, hermano, en un abrir y cerrar de ojos por una mala decisión, se metieron a líos, ¿verdad? Ajá. ¿Para qué? Ella decía que, digamos, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá, Salvador, México, ¿no?, que solo Costa Rica le da comida a los niños de escuela y de colegio gratis. Solo Costa Rica lo hace. No, hermanos, no es el tema, ¿verdad? Pero los privilegios que nosotros tenemos en Costa Rica, hermano, eso que dice mi hermana, la educación, hermano, el seguro social, la seguridad, a pesar de que a veces sentimos o se habla de inseguridad, pero hermano, somos un país bendecido, hermano, somos un país muy bendecido por la mano de Dios, la mano del Señor. Entonces, oremos mucho, hermano, para que sigamos en esa línea, ¿verdad? Y no tomar como país una mala decisión, ¿verdad? Ella es mexicana y ella decía que ella le da gracias a Dios por ella nació. Tremendo, ¿no? Mexicana, órale, hermano. Amén. Entonces, estuvimos hablando el miércoles, hermano, de los siervos del último tiempo, los servidores, ¿verdad?, los príncipes, ¿verdad?, del último tiempo, ¿verdad?,
Y hablábamos, hermano, según Mateo 20, de cómo el Señor contrató, ahora dice la Biblia que un padre de familia o el dueño de un viñedo era más bien, ¿verdad? Dice que contrató personal, ¿verdad? Unos a las 6 de la mañana, otros a las 9, otros a las 12, otros a las 3, ¿verdad? Pero los que contrató, hermanos, a las 5, la hora undécima, a las 5 de la tarde, hermano, y la hora de salida era a las 6. Dice que a los que contrató el último tiempo, hermano, les pagó un denario. Lo que había convenido con los que empezaron desde las 6 de la mañana. Y los de las 6 de la mañana, al ver que aquellos por una hora de trabajo les habían pagado un denario, el salario de un día por una hora, ellos dijeron: wow, nos salvamos, ¿va? Nos rayamos, nos van a pagar más. Y al final, cuando recibieron un denario, se enojaron con el Señor, ¿verdad? Se enojaron. Y el Señor les dijo: ¿pero por qué se enojan? No habíamos convenido con un denario. Entonces, claramente eso está hablando de los primeros cristianos, hermano, de los tiempos que el Señor dejó, los apóstoles y aquellos 120 que en Pentecostés recibieron, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y cómo durante la historia, ¿verdad? Pero nosotros, a lo que quiero llegar, porque no es parte del tema, es una introducción nada más, que nosotros, hermanos, somos los siervos del último tiempo. Y como tales debemos comportarnos. ¿Qué son siervos, hermano? ¿Qué es un siervo? Un servidor del Señor, ¿verdad? Pero somos príncipes, hermano. Y somos aquellos, hermano, que el Señor nos designó para hacer la obra. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Hermanos, ¿y por qué estamos en el último tiempo? ¿Por qué los siervos del último tiempo? ¿O por qué hablar de los últimos tiempos, hermano? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo se da cuenta usted, hermano, de que estamos en los últimos tiempos? Por las señales. Por las señales. Por las profecías. Por lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Entonces, hermano, aunque Jesús dijo: el día y la hora nadie la sabe, sino solamente el Padre ni el Hijo, en su humanidad, claramente, ¿verdad? Él se despojó de sus atributos divinos y en su condición de siervo, Él dijo: yo no sé la hora. Pero ya cuando Él, obviamente, cuando le devuelven otra vez la gloria, obviamente Él todo lo sabe, ¿verdad? Ni el Hijo ni los ángeles, solamente el Padre saben. Entonces no podemos fechar con fechas. Dios no fechó con fechas. Él dijo: el día y la hora nadie la sabe. Él no fechó con fechas ni con horas, pero sí fechó con señales, con eventos, que es lo que está pasando en esos últimos tiempos. Entonces, por esas señales nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos. Amén o no amén, porque definitivamente estamos en los últimos tiempos. Pero le hablaba de las señales y mis hermanos me hablaron que nos damos cuenta que estamos en los postreros tiempos por las señales, ¿verdad? Entonces vemos como en Génesis dijo Dios: haya lumbreras. Usted sabe, las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, en la expansión, o sea, en los universos, en los cielos, para separar el día de la noche, y que esas sirvan de señal, de señales para las estaciones, para los días y para los años. Entonces Dios es un Dios de señales. Por ejemplo, Dios le puso una señal a Caín, ¿se recuerda, verdad? Una señal para que nadie lo matara, ¿verdad? Pero no solamente con él, ¿verdad? Dios, por ejemplo, Dios después del diluvio, ¿qué señal puso el Señor? El arco, eso, el arco iris como señal. Por ejemplo, para el pueblo de Israel fuera diferente a los demás pueblos, el Señor puso una señal. ¿Cuál era? La circuncisión. La circuncisión como una señal, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando Jacob, hermano, dice que durmió, hermano, puso la cabeza en una piedra que es Cristo, y después dijo, al día siguiente dijo: esta piedra pone como señal. Entonces, qué importante. El Señor dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Señales que nos siguen a nosotros. Entonces, qué tremendo, hermano, porque Dios es un Dios de señales. Pero nosotros no vamos a andar detrás de las señales. Las señales seguirán. ¿Qué es seguir, hermano? Que yo camino y las señales me siguen. Yo no voy a andar detrás de las señales. Que vaya un profeta y ¡fum! Todos para allá. Un evangelista y todos para allá. Un pastor nuevo y todos para allá. Una misión y todos para allá. No, hermano.
No andamos detrás de las señales, no andamos detrás de los prodigios, no andamos detrás, porque el enemigo, hermano, el anticristo, hermano, ese va a traer señales también, prodigios, va a descender fuego del cielo, pero con prodigios de mentira, que engañarán a los moradores de la tierra. Los que se dejan engañar son los moradores de la tierra. Nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros somos moradores de Sión, moradores de huertos. Entonces para nosotros no son los engaños. Por eso Jesús dijo: mirad que nadie los engaña. ¿Con qué? Con esas señales. Pero, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque Dios es un Dios de señales, pero el diablo, que Dios lo reprende, es un imitador. No dice que él anda como león, y no dice la Biblia que Cristo es nuestro león de la tribu de Judá. Entonces el otro es como león, es un imitador, hermano. Entonces todo lo imita. Dice que él, hermano, se disfraza como ángel de luz para engañar por medio de esas señales. Entonces, hermano, tenemos que discernir qué tiempos estamos viviendo, porque si estamos en los últimos tiempos, hermano, ya no es guerra de luz contra tinieblas, ahora es guerra de luz contra luz, luz verdadera contra luz falsa. Como Janes y Jambres, hermano, cuando Aarón tomó la vara, hermano, la tiró a la tierra, hermano, dice que se convirtió en culebra. Y Faraón dijo: Faraón, que tipifica el diablo, ¿verdad? Llamó a los hechiceros, a los magos, hagan lo mismo, y tiraron las varas y se convirtieron también en culebras, imitando. Pero, hermano, la vara de Aarón era la vara de Dios. ¿Y qué pasó? Devoró las otras varas de aquellos magos. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Que Faraón, que tipifica al diablo, vio. ¿No? ¿Pero qué quiso hacer primero? Imitar. Entonces, ¿cuál es el cuidado que tenemos que tener para esos últimos tiempos, hermano? Que van a haber señales. Lo que tenemos que discernir es si son de Dios o son del enemigo, ¿verdad? Tremendo, hermano. No me quiero meter al lío, ¿verdad? Pero usted sabe que una señal que Dios le puso a la mujer de estos tiempos, una señal que el Señor le puso a la mujer, ¿cuál es? Por causa de los ángeles. El velo. El velo es una señal por causa de los ángeles. Y es una señal, hermano, para los últimos tiempos también, ¿verdad? Porque Rebeca, cuando se encontró con Isaac, ¿verdad? Que es Cristo, hermano, y Rebeca, que tipifica a la iglesia novia, porque iba a montar en camellos, que son los ministros, dice que cuando vio a Isaac, se cubrió con un velo. Es una señal. Pero bueno, entonces, los últimos tiempos van a haber señales. Aquí está el pasaje que les decía, yo siempre me hablo. Y estas señales seguirán. Me gustaría poner a Alberto, hermano, a caminar y yo detrás de él, porque eso es lo que hacen las señales, seguirnos, no nosotros detrás de las señales. Y estas señales seguirán sí. A los que creen, a los creyentes, porque sin fe y sin creer es imposible agradar a Dios. En mi nombre, qué tremendo, hermano, echarán fuera demonios. Entonces existe la liberación. Por eso el Señor hoy nos dijo una palabra, que si no somos libres, si no nos liberamos, si no nos libertamos, hermano, no vamos a entrar al deleite, no nos vamos a deleitar. Entonces tenemos que ser libres. Dice: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tremendo, ¿no? Tú hablas lenguas, contéstese para él, usted habla lenguas. Porque es una señal. Es una señal que Dios puso, que tenemos que hablar en lenguas. Entonces, si usted no habla lenguas, hermano, pídaselas al Señor. Dice que el que las pide, hermano, si el Señor pide pan y no le dan. Me acordé de aquel canto, ¿verdad? Piden pan, no le dan, piden hueso. Pero, hermano, volviendo al tema, si el Señor, dice la Biblia, que si le piden pan, no le va a dar una serpiente. Perdón, ¿sí? O una piedra. Que si le piden pescado, un pez, hermano, no le va a dar una serpiente. Y como dice, si nosotros, dice, siendo malos, le damos buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial le va a dar el Espíritu Santo, las lenguas al que lo pida, hermano. Entonces pídalo, porque es una señal. Tomarán en las manos serpientes. Claro, tampoco vamos a andar ahí, hermano, trayendo una culebra para que usted obviamente eso es espiritual. Usted sabe que, entre paréntesis, una anécdota,
algo que tal vez usted ha visto, hermano. Hubo un pastor que murió. Hubo un pastor, hermano, que vio este pasaje, hermano, y se quiso burlar de Dios, hermano, o no sé con qué espíritu lo hizo, y trajo una culebra, hermano, y la tomó en las manos. Y es una culebra, lo picó, hermano, y falleció. Entonces, tener cuidado ahí. Creo que se pasó. Se pasó ahí, ahí está. Ahí estamos. ¿Dónde estamos? En el 18. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Claro, hay que orar, ¿verdad? Hay que orar por los alimentos y porque vamos a tomar y beber, ¿verdad? Más si usted va a comer alimentos de otra cultura. Si usted va a un restaurante japonés, chino, árabe, mejor ore, hermano, y tranquilo, nada le va a pasar. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las señales, hermano. Esas son las señales. Entonces hay que hacerlo con fe. ¿Está enfermo? Oremos en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y Dios va a respaldar, porque esas son las señales que van a seguir, ¿verdad? Ahí, Beto, ¿o quiere que yo saque una foto? Amén. Entonces son señales, hermano. Pero vuelvo y repito, el anticristo, el diablo, que es un imitador, también va a traer señales. Señales de engaño a los morales de la tierra. Hermano, va a descender fuego del cielo. Y tremendo, porque para esos últimos tiempos viene el espíritu de Elías. ¿Y qué hacía Elías? Descender fuego del cielo. Entonces el otro, hermano, se va a poner como Janes y Jambre a querer imitar, ¿verdad? Entonces cuidado, hermano, porque va a engañar a los, ¿qué dice la Biblia? De ser posible, dice, él engañará de ser posible a ¿quiénes? A los escogidos. Entonces no podemos quedarnos en nivel de escogidos. Todos fuimos llamados. ¿Sí? Todos fuimos llamados. Y fuimos escogidos. Pero no podemos quedarnos en nivel de escogidos, hermano, porque a los escogidos es posible que los engañen. Tenemos que subir al nivel de fieles. De fieles. Llamados, escogidos y fieles. Amén. Entonces, hermano, cuidado, porque van a haber señales, prodigios, maravillas, prodigios, mentirosos. Amén. Entonces, vea qué tremendo. Y tomarás Aarón a Moisés en tu mano esta vara, con lo cual harás las señales. Entonces, nosotros podemos hacer señales de parte de Dios, porque eso se lo dijeron a Moisés, pero es a nosotros. Entonces, la pregunta que Dios nos hace: ¿qué tienes en tu mano? Eso le dijeron a Moisés. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Entonces, el Señor te pregunta hoy, esta mañana: ¿qué tienes en tu mano? Tenemos que tener vara de autoridad. Y yo no voy a decir hasta el otro domingo todos vengan con un portón. No, es algo espiritual, hermano. Es algo espiritual. ¿Qué tienes en tu mano? O como el Señor le dijo a aquella mujer, o el profeta le dijo a aquella mujer: ¿qué tienes en tu casa? ¿Se recuerdan? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Estás endeudada? La fianza son tus hijos, vas a perder a tus hijos. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Y qué le respondió a ella? Un poquito de aceite. Con ese poquito la hacemos, ¿va? Con ese poquito la hacemos, ¿va? Y vino la abundancia y la sobreabundancia, ¿verdad? Porque se sabe que el aceite, la unción que saca de deudas, hermano. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos a mano, hermano? ¿Qué tenemos a mano? Porque lo que tengamos tenemos que deleitarnos. Entonces el Señor te pregunta en esta mañana: ¿qué tienes en tu mano? Porque con esa vara vas a hacer señales. Si tienes vara, si tienes autoridad, vas a hacer señales de parte de Dios. Amén, hermano. Entonces se va a abrir el mar, hermano. Se va a abrir el mar. Aunque lo veas imposible, se va a abrir el mar. Amén, hermanos. Denle un aplauso al Señor. Entonces el tema: señales del último tiempo. Del último tiempo, o los postreros días, que son los días que estamos viviendo ahora. Entonces, este pasaje lo vimos el miércoles. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Y si ahora ha surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Porque han surgido muchos anticristos. Sabemos que ya es el último tiempo. Es una señal. Es una señal del último tiempo. Entonces, ¿en qué tiempo estamos viviendo? Porque alguno me preguntará: pastor, esto lo hemos visto los miércoles. Los que llegan los miércoles, hermano, gloria a Dios, están bien doctrinados con esto. Pero un repaso, porque siempre es importante repasarlo, hermano. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos?
En la línea del tiempo, desde que nació la iglesia, a partir de que salió del costado de Cristo sangre y agua, y en Pentecostés, hermano, cuando fueron activados todos con el Espíritu Santo, hace 2026 años, poco más, poco menos. ¿Qué tiempo estamos viviendo? Hoy es un día de estudio, hermano. Hoy quería traer una enseñanza, porque es importante, hermano, que como iglesia estemos alertados. Entonces, ¿en dónde estamos, hermano? ¿En qué tiempo estamos? ¿En cuál trompeta, pastor, estamos? ¿En cuál sello, pastor, estamos? Entonces, ahí está, hermano, más o menos ya lo vamos a ver bien, porque a mí me sale muy pequeña la letra, ¿verdad? Pero el tiempo que estamos, vendrán las apariciones, viene el arrebatamiento, que es la venida secreta, que eso va a ser un abrir y cerrar de ojos. Usted sabe, hermano, subimos, ¿verdad?, al tribunal de Cristo, hermano. Viene el doble arrebatamiento, donde algunos subirán al trono de Dios, a las bodas del Cordero, algunos descenderán avergonzados. Los 3 años, la tribulación y la gran tribulación. Después viene ya la segunda venida de Cristo, donde surge ahí el anticristo y el falso profeta, y después ellos van a ser enviados al lago de fuego, donde atan al diablo por 1000 años. Después viene Armagedón, viene el reino milenial de Cristo, Gog y Magog, el trono blanco, y por último, la vida eterna. Entonces, lo vi rápido, pero más o menos habíamos hecho, para los miércoles habíamos hecho este plano, o esta línea escatológica, para que entendamos dónde estamos. Por ejemplo, actualmente estamos en un periodo de gracia, estamos en la dispensación del Espíritu Santo. Ya la dispensación del Padre fue en el Antiguo Testamento, la dispensación del Hijo fueron en los Evangelios, y a partir de que Cristo fue y rogó al Padre para que enviara otro Consolador, que es el Espíritu Santo, hermano, de ahí se abre la dispensación del Espíritu Santo. Y vuelvo y repito, estamos en un periodo de gracia, ya no de ley. Estamos en un periodo de gracia. Entonces ese periodo de gracia es actualmente, es hoy, ahí estamos. ¿Y qué pasa después de ahí, hermano? Vienen las apariciones, que ya hemos sacado tiempo para explicarlo, ¿verdad? No me puedo detener mucho. Viene el tiempo de las apariciones, y después de eso viene el tiempo del arrebatamiento, hermanos, que es la venida secreta del Señor, ¿verdad? Está la venida pública y está la venida secreta del Señor. Después de ahí dice que eso es pronto, ¿verdad? El arrebatamiento, ¿cuándo? Pronto, en la línea del tiempo, pronto el arrebatamiento. De ahí, ¿qué pasa, hermanos? Nos vamos al tribunal de Cristo, ¿verdad? Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, que demos cuenta de lo que hicimos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, después eso va a ser en un tiempo, un abrir y cerrar de ojos, en el Kairos de Dios. Nos sacan del Cronos y nos meten al Kairos de Dios, ¿verdad? Entonces aquí fue un abrir y cerrar de ojos, pero allá, hermano, no hay tiempo. Entonces allá vamos a una antesala, hermanos, a ser juzgados en el tribunal de Cristo. Más que juzgados, hermano, usted sabe que el tribunal de Cristo es para recompensa, ¿verdad? Ahí no es para decir quién se salva o quién no se salva, porque el tribunal de Cristo vamos todos los que aceptamos a Cristo. Entonces, cuando en el momento que usted aceptó a Cristo, hermano, ya usted es salvo, ¿sí? Entonces ese tribunal no es para juicio, es para galardón. Pero bueno, sigamos. Entonces, a partir del arrebatamiento, hermano, viene un tiempo de 7 años que contempla la pre-tribulación, la tribulación, que son 3 años y medio, y la gran tribulación, que son otros 3 años y medio, o 1260 días, o tiempos, y la mitad de un tiempo, que contemplan 3 años y medio, más 3 años y medio, que son 7 años. 7 años, hermano. Durante esos 7 años, hermano, dice que es el primer ay, el segundo ay y el tercer ay. Cuando el águila, que es la iglesia, ¿verdad?, vuela, ¿verdad?, hacia el cenit, hermano, desde arriba dice ay, ay, ay de los moradores de la tierra. Entonces, eso, durante esos 7 años, hermano, mientras la tierra está en tribulación y gran tribulación, la iglesia novia está
en las bodas del Cordero, que son 7 tiempos. Los judíos celebraban la boda 7 días. Qué fiestones, hermano, qué fiestones, ¿no? Con razón Sansón, ¿verdad? Hacía lo que hacía, ¿eh? Pero bueno, 7 años de bodas del Cordero, y después de eso, hermano, bueno, ahí está el doble arrebatamiento. Después de ahí, hermano, después de esos 7 años viene la segunda venida de Cristo, o la venida pública. La venida pública. Entonces, actualmente estamos en el periodo de gracia y estamos esperando, hermano, la venida de Cristo, el arrebatamiento, mientras el mundo espera la segunda venida de Cristo. Perdón que lo hice así rápido, pero yo creo que ya muchos estamos con eso. Después de eso, hermano, al anticristo y el falso profeta, hermano, los envían al lago de fuego. Eso va a ser eternamente para ellos, ¿verdad? Después atan al diablo por 1000 años, va a ser atado, hermano, y ahí se funda o se establece por 1000 años el reino de Cristo, el reino milenial, que es donde Cristo viene a juzgar, hermano, con vara de hierro. Y dice que la nación que no reconozca a Jerusalén no le va a llover, ¿verdad? Pero bueno, después de eso sueltan al diablo, hermano, Armagedón, God y Magot, que es lo que hablamos ahora, luz contra las tinieblas. El trono blanco, hasta ahí se da el trono blanco, el trono del Padre, ¿verdad? Ya la iglesia fue al trono de Cristo y las naciones, ¿verdad? Y la iglesia que se queda en Israel van al trono del Padre. Y después de eso, ahí donde dicen, ¿verdad? Unos a la derecha y otros a la izquierda, ¿sí? Y ahí después la vida eterna. Amén, hermanos, ahí estamos. Esa es la línea del tiempo, hermano. ¿Dónde estamos ahorita, hermanos? En el tiempo de la gracia. Amén, démosle un aplauso al Señor. Vida eterna, una eternidad con Cristo. Amén, entonces ahí está, desde actualmente hasta, ¿verdad?, la eternidad con Cristo. Ahí estamos. Sí, ahí se me adelantó un poco, pero estamos en la semana 69 y ya lo vamos a ver. Entonces, hermano, ¿por qué les digo esto, hermano? Porque es importante conocer el tiempo. Es importante conocer el tiempo. Ahora bien, como el tema es las señales, ¿de dónde vamos a discernir esas señales? Por eso fue, hermanos, que en la misericordia de Dios le reveló a nuestro apóstol Sergio Enríquez los 7 escenarios escatológicos. ¿Qué era escatología, hermano? El estudio de los últimos tiempos. ¿Cómo llamaba el tema? Señales del último tiempo. O sea, podemos decir señales escatológicas. Entonces, para ver las señales escatológicas tenemos que recordar, es un recuerdo, nada más un repaso de los 7 escenarios escatológicos. ¿Qué son esos? Los relojes de Dios, reloj de Dios, ¿verdad? Y lo hemos explicado así, hermanos, como un carro de carreras, donde las agujas, hermano, uno marca la temperatura, otro marca la gasolina, otro marca la velocidad, otro marca el kilometraje. Entonces, en el escenario escatológico, hermano, los 7 relojes son estos, ¿verdad? La iglesia, hay que ver cómo está la iglesia. Babilonia, hay que ver qué está pasando con Babel. Israel, ¿verdad?, que para muchos es el reloj profético, ¿verdad? Pero bueno, ya lo explicamos. Hay que ver lo que está pasando en el mundo, ¿verdad?, como sistema. Hay que ver lo que está pasando en la tierra, hermano, ya como cambios climáticos, por decirlo así. Hay que ver lo que está pasando en el cosmos, porque ya lo vimos, las señales son sol, luna, ¿verdad?, y estrellas. Eso tiene que ver con el cosmos. Y claramente el escenario familia, porque dice que en los últimos tiempos el Señor va a volver el corazón de los padres hacia los hijos. Entonces, claramente es una señal del último tiempo. Entonces hay que estar viendo el escenario familia. Entonces, este es, vuelvo y repito, el reloj profético de Dios. Amén, hermano. Entonces, una vez hablamos de este pasaje, también debes saber esto, que en los postreros días, en los postreros tiempos, o en los últimos tiempos, que este es lo que estamos viendo hoy, vendrán, ¿qué dice? Tiempos peligrosos. Ok, otro repaso. ¿Qué eran tiempos peligrosos?
¿Qué eran tiempos peligrosos? El original. Venía la palabra jalepos. Acuérdense del chile jalapeño. Tiempo jalepos, así está en el original. ¿Qué significaba tiempo jalepos? Tiempos que quitan las fuerzas. Entonces, hermano, estamos en tiempos donde los gigantes de este último tiempo nos quieren quitar las fuerzas. ¿Las fuerzas para qué, hermano? Fuerzas para deleitarnos. Nos quieren quitar las fuerzas para venir a la iglesia, nos quieren quitar las fuerzas para congregarnos, nos quieren quitar las fuerzas para servir, nos quieren quitar las fuerzas, hermano, para guardarnos para el Señor. Nos quieren quitar las fuerzas. Tiempos jalepos, tiempos peligrosos. Entonces tenemos que tener cuidado, hermano, y estar alertas. Estar alertas, hermano, porque eso es lo que el enemigo quiere. Vuelvo y repito, para estos últimos tiempos. Entonces tenemos que pedirle mucha gracia, mucho discernimiento al Señor, hermano, porque cómo hay distractores, hermano. ¿Cómo hay distractores? Usted sabe, hermano, bueno, los que vivimos en San José, ¿verdad? En aquellos tiempos, hermano, dirán los abuelos, ¿verdad? Ya estoy como viejito, ¿verdad? No soy tan viejo, hermano. Pero, hermano, en aquellos tiempos, yo un día de estos estaba viendo una imagen y le estaba contando a la machita que para ir al cine había que comprar primero el periódico y irse y empezar de atrás para adelante, ¿no? Porque atrás estaban los deportes, ¿verdad? De atrás para adelante y buscar la cartelera, así se llamaba, la cartelera, para ver qué películas estaban dando en el cine, porque esa era la única distracción que había. También estaban los salones de baile, pero como yo nunca bailé, ni los ojos, hermano, gracias a Dios, entonces para mí eso no. Entonces yo me voy a pensar, ¿qué distracciones? Hace 30 años, hermano, ¿qué distracciones habían? O sea, eran muy pocas. O sea, yo me recuerdo, hermano, que con la pastora, cuando éramos novios, hermano, la distracción era ir a comer, ir al cine, si el suegro nos daba permiso, que eso era difícil, pero bueno, ir al cine, ir a un parque. No había distracción, no existían los moles. No existían los moles. De hecho, los cines, usted sabe, los cines estaban dentro de la capital. Estaba el cine en el Líbano, estaba el cine Rex. Ahí fuimos a ver Titanic, la pastora y yo, un 14 de febrero. Me acuerdo, un 14 de febrero fuimos a ver Titanic, año 97, creo, por ahí, 98. Y fue ahí, hermano, en el cine Rex, hermano, donde estaba McDonald's ahora, en el puro centro de San José. Estaba el parque, la catedral, hermano, estaba el cine. No había dónde ir, no había distracciones. A lo mucho, hermano, ir a Jacob. A lo mucho, hermano, si había un fin de semana largo, ir a Sámara. No había más. No había más. Eso, como hacen los jóvenes ahora, voy para Colombia y sacan las fotos ahí, los estados con el pasaporte. Eso no existía en mis tiempos. Ni en sus tiempos, no se haga. Eso lo mucho ir a México. Lo mucho, hermano, era ir a San Andrés. ¿Se recuerdan? Era de moda ir a San Andrés. Y ahora, hermano, ya los cines ya no están en el centro de San José. ¿Dónde están los cines ahora? En los moles. En los moles. En Grecia, en la plaza de Grecia hay mall. Sí, ok. En San Ramón hay mall y hay cine. En Grecia hay cine. Ok. ¿Ah? En la abuela. Hablando de cine, nada más. Pero usted no necesita, hermano, usted no necesita ir al cine para ver una película. Antes había que ir al cine para ver una película. Si no esperarse como 3 años, hermano, para que saliera en VHS, hermano, y usted tiene VHS en la casa, ir a alquilarla. Y a los 3 días devolverla porque si no le cobran la multa. Era diferente, hermano. Ahora todo lo tenemos a la distancia de un clic. Todo lo tenemos en los celulares. Entonces, ¿cómo nos distrae, hermano, el enemigo? ¿Cómo nos distrae? ¿Cómo hay distractores, hermano? Y estamos hablando no solo de lo de afuera, hermano, todavía desde los celulares, hermano.
Entonces, ¿qué quieren hacer con eso, hermano? Quitarnos las fuerzas, tiempos jalepos, tiempos peligrosos en lo espiritual. En los últimos tiempos la ciencia aumentará, se multiplicará la maldad. En los últimos tiempos, entonces señales del último tiempo. Señales del último tiempo. Entonces, ¿por qué dicen tiempos peligrosos, hermano? ¿Qué pasa si yo le digo a usted, hermano, no se vaya por esa calle porque esa calle es peligrosa? ¿Qué haría usted? ¿Ah? Se va por ahí, ¿no? ¿Ah? O como pasó una vez en Tibás, hermano. Estábamos en Tibás, no en la iglesia, en la casa, una balacera, hermano, una balacera, y todo el mundo sale, hermano, a ver la balacera, hermano. ¿Qué haría usted, hermano, si usted escucha una balacera, hermano? Encerrarse en la casa, y si anda afuera, tirarse al suelo, hermano. Ah, no, ahí, una balacera, y asomando la cara ahí, por la carota, por la ventana, hermano. A ver, asomando el tostén por la cara, hermano, y por la ventana, hermano. Entonces, ¿qué pasa si yo digo a usted, hermano, no se vaya por aquí, esta calle es peligrosa? ¿Qué haría usted? No se va por ahí, ¿verdad? Sí, depende. El sabio ve el mal, el sabio ve el peligro. Entonces, si yo le digo a usted, hermano, que vienen días peligrosos, ¿qué le estoy diciendo, hermano? Cuidado, cuidado, cuidado por donde, cuidado mis piecitos, donde van, ¿verdad? Porque son gigantes que quieren quitarnos las fuerzas, que quieren distraernos, hermano. Entonces son señales. Usted sabe que el Señor habló como en los días de Noé, como en los días de Elías, como en los días de Juan el Bautista, como en los días de Lot. Entonces tenemos que estar atentos, hermano, y entender los tiempos que estamos viviendo. Amén, hermano. Demos un aplauso al Señor. Para que no nos durmamos. Entonces, si uno de los escenarios era el escenario iglesia, tenemos que ver lo que está pasando en la iglesia, porque es una señal de cuando surja el anticristo. Hermano, dice que va a haber una apostasía generalizada. Una de las señales antes de que aparezca esta figura política que es una figura religiosa, perdón. No, una figura política es el anticristo, apoyada por una figura religiosa que es el falso profeta. Ahí nos mire. Este es. Pero dice que él no va a salir hasta que haya una apostasía generalizada. ¿Qué es apostasía? Apostatar de la fe, negar la fe. Entonces, para no adelantarme, mejor dice: nadie os engañe. Jesús dijo: mirad que nadie los engañe. Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿quién te enseñó? Mirad que nadie nos engañe. En ninguna manera. Porque ese anticristo, esa figura política, no vendrá hasta que haya esta señal. Esta es una señal. Antes que venga la apostasía, pero no está hablando de una apostasía poquito, no, generalizada. Pregunta: bueno, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo. Entonces, ese hombre de perdición no va a venir hasta que haya una apostasía global o generalizada. Pero pregunta: ¿quién apostata, hermano? ¿Quién apostata a la fe? ¿Quién llega a la fe? ¿El que creyó? ¿De qué está formada la iglesia, hermano? ¿Qué es iglesia, hermano? Iglesia es sacado de, en medio de, apartados. Entonces, la iglesia está formada de todos los que le recibieron y todos los que creen en su nombre. De eso está formada la iglesia, ¿sí? Afuera ustedes le van a decir que todos somos hijos de Dios, pero no, la Biblia no enseña eso. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, Dios les dio la potestad, el poder de llegar a ser hechos, tiempo futuro, hijos de Dios. De esas personas está formada la iglesia.
Entonces, para que una persona apostate de la fe, tiene que estar dentro de la iglesia. Entonces, la apostasía generalizada va a ser dentro de la iglesia. Y eso es una señal del último tiempo. Entonces, porque estamos hablando ahorita del escenario de iglesia, hay que ver en qué condición está la iglesia. Y cuando usted vea personas, hermano, que se vuelven, que se devuelven, que apostatan de la fe, usted diga, esto es señal. Eso es señal del último tiempo. Porque ¿qué significa apostasía, hermano? La apostasía es el abandono. Hermano, lo hemos hablado, pero no es de, es que el hermano se fue para otra iglesia. Está bien. Es que el hermano, por cercanía, ¿verdad? Porque se pasó a vivir de casa, entonces cambió de iglesia. Está bien. La apostasía está hablando, hermanos, de alejarse del cuerpo de Cristo. La apostasía está hablando, hermanos, de dejar de congregarnos. Y no solo en ministerios, en Naranjo, no, hermano, es de congregarse dentro del cuerpo de Cristo, porque hay diferentes pueblos de Dios. ¿Cuántas tribus había en el pueblo de Dios? 12. ¿A cuántas iglesias le habló el Señor en Apocalipsis? A 7 iglesias diferentes, virtudes y defectos, pero todas parte del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de abandono, hermanos, de una persona que se alejó de los caminos del Señor, alejamiento, rebelión, qué tremendo, hermano, rebelión. Entonces, hermano, podríamos decir que aún dentro de la iglesia hay personas que apostataron de la fe. ¿No? Pedro apostató, Pedro se alejó, abandonó, Judas también. Entonces qué bueno, porque hay apostasía reversible y apostasía irreversible. Hay apostasía, hermano, como Pedro, que se arrepintió, pero volvió. Pero hay apostasía, hermano, como Judas, que no hubo arrepentimiento para él. Como Esaú, que no hubo lugar para el arrepentimiento. Denis, entonces, ya tengo la palabra. Entonces, rebelión. Hay personas dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, predicando, enseñando, sirviendo, hermano, y que ya apostataron de la fe. Entonces, ¿qué es apostatar, hermano? Abandono. Pero, vuelvo y repito, eso es solo para la iglesia. Para apostatar podemos decir, hemos dado este ejemplo, voy a repasar. Apostatar es como cuando una persona se divorcia, por ejemplo. Entonces, para que una persona se divorcie, ¿cuál sería el requisito? Estar casada. Entonces, nadie puede apostatar si no está casada. Nadie se puede divorciar si no está casada. Nadie puede apostatar si no estaba dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, es una señal dentro de la iglesia. Amén, Denis. Y así tomo mi fresquito yo, que me trajeron, qué rico. ¿Perdón? Era eso mismo que dígalo. La apostasía es un divorcio de la fe, desligarse. Es un divorcio de la fe. No sé por qué me regalaron este fresco de este color, hermano. Sí. Es eso, hermano, es un divorcio de la fe. Abandono, alejamiento, rebelión, consciente. Qué tremendo, la persona es consciente contra la fe de una persona que antes profesaba, o sea, de lo que creía, pues dejó de creer en lo que creía. ¿Qué es doctrina, hermanos? Doctrina es en lo que creemos. Entonces, una persona que apostata es una persona que dice, ya no creo en eso. Es una señal del último tiempo. Entonces, eso no quiere decir solo, vuelvo y repito, la persona que deja de congregarse, sino la persona que renuncia conscientemente, así deliberadamente, renuncia a una verdad que le fue revelada. Por ejemplo, a la mujer que se le reveló el velo y que ahora ya no usa el velo. Pero aparte de eso, hermanos, es apartarse de Dios y de su palabra. Entonces, ¿qué es apostasía, hermanos? Es la separación. ¿Qué es el pecado, hermanos? Lo que nos separa de Dios. Entonces, podemos decir que apostasía es pecado, es abandonar, es desertar. Ya lo vimos, rebelión, ¿verdad? Divorcio, solo que estuvo casado. Es apartarse de una posición establecida, ¿verdad? De una verdad, de algo que le fue revelado, ¿verdad? Fue lo que le pasó a Pedro, ¿no?
¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, bienaventurado Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre. Entonces él pudo apostatar de lo que una vez le fue revelado. Y por misericordia fue reversible. Amén. Entonces, alejarse de la verdad, alejarse de la palabra. Entonces, ojo a la iglesia. Cuando venga la apostasía generalizada, hermano, es que estaríamos a la puerta, ¿verdad? No lo dije, ¿verdad? Pero ¿en qué sello estamos, hermano? ¿O en qué trompeta? Estamos entre la cuarta y la quinta trompeta. Ahí estamos. Porque cuando suene la quinta trompeta, no sé si lo traje por ahí, ¿verdad? Pero en ese momento estamos ahí, para que lo tenga ahí, para que lo estudie y le pida revelación al Espíritu Santo. Ok, eso en el escenario iglesia. En el escenario Babilonia, hermano, ¿cuál podría ser una señal, hermano? ¿Qué significa? Estamos en un estudio. Babilonia, ¿qué significa Babilonia? ¿Ah? Mundo, confusión, engaño. Mirad que nadie os confunda, mirad que nadie os engañe. Babilonia viene de Babel. ¿Ustedes se recuerdan? La torre de Babel, ¿verdad? Cuando aquellos todos hablaban el mismo idioma, a saber cuál, ¿verdad? Digamos que el español. Todos hablaban el mismo idioma y todos se pusieron de acuerdo, hermanos, se unieron para edificar una torre. Pero no era que era un edificio, ¿no? Sino que andaban buscando una puerta dimensional, un punto de contacto entre el cielo y la tierra, ¿verdad? Dios descendió, voy a ver, Dios, descendamos a ver qué está haciendo el hombre, y lo que estaban haciendo a Dios no le gustó. Y se estaban uniendo. Pero lo que se estaban uniendo, hermanos, eran lenguas no, eran tribus, por decirlo así. Y estaban formando una ciudad, Nimrod, ¿verdad? Y sus secuaces, ¿verdad? Estaban fundando una ciudad, y Dios miró y no le gustó esa unidad, no le gustó a Dios. Pues hay unidades que a Dios no le gustan, aunque Dios es un Dios de amor y unidad, pero hay un micrófono, pero hay unidades que a Dios no le gustan, mezclas que a Dios no le gustan, y eso es Babilonia. Babilonia es confusión, Babilonia es mezclas. Hay mezclas que a Dios no le gustan. Ajá, papito. Se puede relacionar la inteligencia artificial con esa población en este tiempo. La inteligencia artificial es un distractor, es una herramienta, hermano, que está a nuestro alcance. Y usted me dirá, pastor, entonces ya no puedo usar ChatGPT. Úsalo, pero a medida. Por ejemplo, este ejemplo que daba nuestro apóstol una vez, dice que cuando salió, y algunos hemos hablado de este tema, cuando salió el televisor, la televisión, ¿en qué año? 60, 50, 60, no sé. Bueno, a blanco y negro, ¿verdad? Eran las televisiones. Los cristianos evangélicos, ¿verdad? Que a veces hemos sido un poquito legalistas, ¿verdad? Un poquito religiosos, ¿verdad? Desde siempre. Dice que ellos en aquel tiempo, hermano, le decían a la televisión el cajón del diablo. Porque, hermano, yo me imagino que para esos tiempos era un distractor, hermano. Yo me imagino que para esos tiempos era un distractor. Hagámosle mente, hermano. En aquellos tiempos, hermano, yo me imagino que las gentes tenían finca, cafetales, 3, 4 de la tarde o mediodía, ya ellos dejaban de trabajar, se iban para sus casas, cenaban en familia, compartían en familia. Había mucho analfabetismo en ese tiempo, ¿verdad? La gente tal vez no leía, entonces las tradiciones, todo se transmitía oralmente, ¿verdad? De los abuelos que le contaban las historias a los nietos, a los hijos y a los nietos, y así se iba transmitiendo. De hecho, así lo estableció el Señor para con Israel, ¿verdad? Y estas palabras, ¿verdad? Las hablarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, ¿verdad? Ok. Yo imagino que sí, hermano. Entonces la gente en aquel tiempo, hermano, que en la noche no tenía nada que hacer, ¿verdad? Entonces, no hay distractores, pues, iban a la iglesia. ¿Qué pudo haber pasado con esas familias cristianas que en las noches iban a la iglesia y les ponen un televisor en la sala de la casa, hermano? Ya no iban a querer ir a la iglesia, hermano, por quedarse viendo la tele, ¿eh? Era lo novedoso en ese momento, ¿no?
Entonces, les digo esto porque los cristianos lo empezaron a llamar el cajón del diablo. Así lo empezaron a llamar. Y hubo un siervo de Dios, hermano, que me guardo el nombre, hubo un siervo de Dios que empezó a decirle a los evangélicos que eso era el cajón del diablo, que tenían que agarrar ese televisor y botarlo a la basura. Y muchos cristianos, hermanos, lo hicieron. En ese tiempo era contemporáneo el apóstol que fundó la misión, el apóstol Otoniel Ríos, y que a él le dijeron: ¿qué hacemos? ¿Botamos los televisores o qué hacemos? ¿Botamos el cajón del diablo o qué hacemos? Y él dijo: no lo bote, regúlelo, póngase límites. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este tiempo? Yo no le decía a usted: bote el teléfono. Estaríamos desactualizados, hermano, incomunicados si no tuviéramos teléfono, ¿cierto o mentira? Ahora todos por WhatsApp, hermano. Las ventas, los negocios, hermano, los viajes, todo. ¿Sí? Todo, sí, hasta para pagar. Solo la ofrenda se trae en efectivo. Y aún así hay hermanos que lo mandan por sí, y está bien, ahí nosotros oramos. Pero bueno, eso es otro tema. Yo no le voy a decir: ponte el teléfono, o yo no le voy a decir: deje de usar la inteligencia artificial, o ChatGPT, o esto de imágenes, Leonardo, o Canva, o no sé, que todo al final es parte de la inteligencia artificial. Yo no le voy a decir a ustedes: es que eso es del diablo. No. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Regularlo, ponerle límites. La ciencia aumentará, muchos correrán de allá para acá, y el amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la inteligencia artificial? Que no enfríe nuestro amor por Dios. Hermano, para mí sería fácil preguntarle a ChatGPT cuál podrá ser la prédica para la próxima Santa Cena. Va a ser el 1 de febrero. En Costa Rica son las votaciones. Prepárenme un buen estudio ahí, que yo pueda ahí emocionar a los hermanos. Y me tira, hermano, me lo tira el estudio, con sus pasajes bíblicos, su explicación y todo. Obviamente tiene errores. No sabe conjugar los verbos. Sí. Sí, se dan cuenta. Sí, claro. Tremendo, ¿eh? Yo me acuerdo, hermano, cuando antes hacíamos los trabajos en carta. ¿Se acuerdan que en un programa en las computadoras que llamaban carta? Y después yo cuando salí en internet cuando estaba en la universidad, estaba una página que llamaba El Rincón del Pago, así se llamaba, ¿no? Pero vuelvo y repito, hermano, no podemos decir eso es del diablo, hermano, aunque es plataforma. Toda esa tecnología y todo esto, hermano, el control total y todo, es plataforma para que el anticristo, hermano, emerja con su poder, ¿verdad? Pero eso fue como cuando empezaron a salir los códigos de barra, hermano, que decían que era el sello del diablo, ¿verdad? El sello, o cuando empezaron a salir las tarjetas, ¿verdad? Que era el diablo, ¿verdad? Y los chips, ¿verdad? Los microchips. Pero eso sí es plataforma. Usted sabe que el código de ese 666, hermano, va a estar muy ligado, como decía mi hermano, a la inteligencia artificial, y es un chip que le van a poner a las personas en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender sin esta marca, sin este sello. Y aquí hay seguridad, y su número y su nombre es 666. Entonces, vuelvo y repito, todo esto es plataforma para el plan del anticristo. Pero por ahorita, tranquilos, lo que tenemos que hacer es regularlo, ¿verdad? Pero la ciencia iba a aumentar. Entonces, qué bonito, hermano, que usted use la inteligencia artificial, no para hacer trabajos de la universidad ni en la escuela, hermano, pero sí para cierta ayuda, hermano. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a ChatGPT algo simple que me puede desgastar a mí años en hacerlo. Por ejemplo, ahora que se usan las Biblias electrónicas, hermano, ahora es muy fácil. Yo pongo tiempos y me sale donde la Biblia dice y habla de tiempos o los últimos tiempos. Yo meto en los últimos tiempos y me facilita que estar hoja por hoja leyendo. ¿Cuánto me gasto yo buscando en la Biblia dónde dice la Biblia últimos tiempos? Entonces, ahí sí usamos la tecnología, usamos la inteligencia artificial para ciertas cosas, pero ya para montar un tema, o como decía mi hermana, para un trabajo de la escuela o en la universidad, no, ¿verdad? Y sí, los profesores se dan cuenta, ¿verdad? Y si yo le traigo hasta una presentación, hermano, en inteligencia artificial, usted se va a dar cuenta también, hermano. Entonces, cuidado, mis manitas lo que toca. Amén, hermano. Denme un aplauso al Señor. ¿Cuánto tiempo llevamos? Por Dios. Ese anuncio se detuvo.
Y no terminamos el tema, hermano. Ustedes cómo hablan, hermano, cómo preguntan. Sí, no he visto, parado. Sí. Yo estaba aquí en el Kairos, el tiempo voló. Yo pensaba que llevaba como 30 minutos, llevamos 55 minutos. Espero que usted también haya estado en el Kairos, porque si estaba en el Cronos, hermano, usted está diciendo: ¿a qué horas termina este pastor? Por Dios, ya tengo hambre. ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Babilonia. Dejémosle en Babilonia, ¿no? Y la mujer, pregunta, cuando diga la mujer, ¿de quién está hablando? La iglesia. Una iglesia, o una entidad femenina que es la iglesia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Mezclas, son puras mezclas, hermano. Señal del último tiempo con Babel. 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Babilonia la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. ¿Quién era la Babilonia la grande? La gran ramera. No, hermano, es que cuando nosotros llegamos al Señor, ¿va? Cuando nos hablaban de esto, nos decían que era aquello, ¿va? Los de la catedral, la que estaba por el Cine Rex, y nosotros creíamos que era así. Pero realmente ahora entendemos que la Babilonia la grande, o la gran ramera, es la unión de todas las religiones en contra de la religión verdadera. La Babilonia, la señal, hermano, Babel, confusión, va a ser cuando todas las iglesias, bueno, más que iglesias, hermano, todas las creencias se unen en una sola religión, en una sola doctrina. Y el que va a hacer eso, el que le va a meter candela a eso, es, y lo está haciendo, el falso profeta. El falso profeta, que es una entidad o una figura, un hombre religioso que va a tener ese poder, esa potestad, y es el que le va a hacer la campaña política, aprovechando que estamos en campaña política, ¿verdad? Que le va a hacer la campaña política al anticristo. Y dice que él va a reunir a todos los países, hermano, en especial a las 10 potencias mundiales, con un solo propósito: darle su poder al anticristo, darle su poder a la bestia. Va a firmar tratados de paz, ¿verdad? En aquellos países del Medio Oriente, en Venezuela, con Trump, ¿verdad? Con Putin, ¿verdad? Van a traer los tratados de paz en Uruguay, Paraguay y todo lo que hay por ahí. Y una de las cosas que va a promover es la paz para Israel. Que dejen de estar molestando a Israel, porque Israel se queda solo. Es el escenario que seguía, yo creo. Israel se queda solo, dice la Biblia. Y cuando Israel se quede solo, porque Estados Unidos, hermano, Trump le dio la espalda, vendrá, hermano, el ataque para Israel. Pero ahí es donde se levanta el anticristo, ¿verdad? Para decirles: no se metan con mi chiquito, no se metan con Israel, ¿verdad? Entonces los de Israel van a decir: este es el Mesías, este es el Salvador, ¿verdad? El libertador. El otro Moisés que estábamos esperando, este sí es el Cristo que estábamos esperando, ¿verdad? Y entra ahí, cuando se va a la iglesia, tribulación, los tiempos que vivimos ahora. Entonces, hermano, esa es una señal que tenemos que tener cuidado: el ecumenismo. Eso es ecumenismo. ¿Qué es ecumenismo? La reunión o la unión de todas las creencias o de todas las religiones. Tremendo, hermano. Entonces, ese cuidado que tenemos que tener, hermano. Por eso les decía al principio: no andemos detrás de las señales, andemos detrás de Cristo. No andemos detrás de las señales, no andemos detrás de lo novedoso. Sigamos a Cristo. No sigamos una religión, hermano. Sigamos a Cristo. No sigamos una doctrina, no defendamos acá, pues, es que la doctrina, es que lo que el apóstol, lo que el pastor dice. No, es lo que dice la Biblia. Porque, hermanos, para estos últimos tiempos, para las señales de estos últimos tiempos,
una apostasía generalizada, pero muchos de esos apóstatas, hermano, ¿a dónde van a ir a parar? A Babilonia. Ahí van a ir a parar. Tenemos que tener cuidado y pedirle al Señor, ¿verdad? Porque cuando Dios habla de Babilonia dice: salid de Babilonia, pueblo mío. O sea que hay pueblo de Dios metido en la iglesia. Hay pueblo de Dios metido en Babilonia. Y hay mucha Babilonia metida en la iglesia. Te cuidado que tenemos que tener señales del último tiempo. Amén, hermanos. Hay que tener cuidado con el ecumenismo y con el legalismo, con esas mezclas. Es que todos los ríos van al mar. No. Es que todos los caminos llegan al cielo. No. Solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Por eso dice la Biblia: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? No hay comunión. ¿Qué vamos a estar haciendo mezclas, hermano? ¿Qué vamos a estar nosotros ahí? Bendito Dios, hermano, por nuestras autoridades, hermano, que ellos en esto son celosos, hermano. Y no se mezclan mucho, hermano, porque hay unas reuniones, hermano, que muy promovidas por cantantes cristianos, hermano, que lo que hacen es meter modas a la iglesia, que lo que hacen es babilonizar a la iglesia, que lo que hacen es contaminar a la iglesia y mezclar lo espiritual con lo político, haga, y con lo del mundo. Con todo respeto, hermanos, cantantes cristianos que les da igual hacer un concierto para el mundo y decir que son cristianos, y decir que son pastores, y hacen conciertos para el mundo, y todos los cristianos aplaudiendo eso, hermano. Bueno, todos no, muchos, dejándose babilonizar, dejándose contaminar. Amén, hermanos. Amén. Voy a respetar el tiempo. Está bonito, pero voy a respetar el tiempo. Vámonos de pie y oremos, hermanos. Aquí sí pidámosle misericordia a Dios. Aquí sí pidámosle misericordia al Señor. Ahí después seguimos el tema, tal vez, a ver qué dice el Espíritu Santo. Pero pidámosle a Dios misericordia y que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, nos revele de lo que tenemos que hacer. Ahí mientras me ponen un instrumental, démosle gracias al Señor. Estamos a buen tiempo. ¿Sí? Estamos a buen tiempo, entonces vamos a cantarle al Señor y mientras le cantamos al Señor, vamos a decirle: Señor, ten misericordia, Señor, de mí, de mi familia. Tal vez alguno dirá: pastor, ¿qué hago? Mi familia no está aquí, mi familia no quiere creer, mi familia. Pidámosle misericordia al Señor y vamos a cantarle, cantémosle al Señor, digámosle al Señor que estamos aquí para orar. Yo no sé, hermano, a lo que has venido, dice aquella canción, a tantas cosas venimos a la iglesia, y una de las cosas que tenemos que hacer es adorar al Señor. Vamos a decir al Señor: estamos aquí para adorar. Levanta tus manos. Y si Dios te habló, yo sé que Dios te habló hoy. Dile: Señor, en tu infinita misericordia, Señor, no me permitas, Señor, que me contamine, Señor. No me permitas, Señor, ser babilonizado, Señor. Padre, no me permitas, Señor, meter a mi casa costumbres de otros pueblos, tradiciones de otros pueblos, Señor. Que lo que esté en mi casa sean principios espirituales. Cántale al Señor. Estamos aquí para adorar. Oh, sí, Señor. Mis manos comienzo a elevar.